Revolución en verde. Capítulo 57. Aventando. Alrededor de la sala de control había varios asistentes asegurándose de que no hubiera ningún problema técnico durante el examen. Las voces se superponían mientras los estudiantes presionaban en distintas partes del estadio en distintos momentos. La explosión de la zona industrial aún se estaba solucionando, pero afortunadamente, parecía que ninguno de los examinados resultó herido de gravedad. Énfasis en la palabra demasiado. Tanto Todoroki como Yoarashi quedaron atrapados en la explosión. Dada su resistencia natural al calor, Todoroki parecía haber resistido la explosión mejor que Yoarashi, pero era difícil saberlo en ese momento. Sin embargo, ambos aún se estaban recuperando del suelo. Al principio, Hisashi no entendía por qué Mera prefería ver el examen desde allí en lugar de desde la cabina de observación. Para empezar, sería mucho más tranquilo en la cabina de observación. Además, había muchos más monitores disponibles en la cabina de observación, lo que le permitía seguir a varios estudiantes a la vez. Sin embargo, aquí, en la sala de control, muchos de los monitores estaban dedicados a zonas de la arena con poca actividad en ese momento, como la zona del lago. A pesar del bullicio y el movimiento de la sala de control, reinaba un silencio ininterrumpido alrededor de Hisashi y Mera. Nadie quería ser quien los distrajera. Sin embargo, de vez en cuando, Mera levantaba un dedo y el técnico más cercano se acercaba casi de inmediato. Tras un susurro, el empleado salía corriendo. La mayoría de las veces, Hisashi no notaba ninguna diferencia inmediata ni un cambio significativo. Pensó que, sin embargo, si tuviera más experiencia en este campo, podría hacerlo. La última vez, sin embargo, había sido diferente. Inmediatamente después de que el hijo de Endeavor provocara una explosión en la zona industrial, Mera levantó la mano por completo. Las instrucciones que había dado no eran más largas que antes, pero los resultados fueron mucho más evidentes para Hisashi. Muros de al menos 1,5 metros de grosor y 3,5 metros de altura surgían del suelo tanto en la zona industrial como cerca de la base de la zona montañosa. Cada muro estaba compuesto por secciones de al menos 3,5 metros de longitud, y en ambas zonas, decenas de secciones surgían sincronizadas, creando barreras destinadas a interrumpir lo que Hisashi consideraba los dos eventos más interesantes del examen hasta el momento. Al aparecer los muros en la zona industrial, Todoroki y Yoarashi los observaron con atención por un momento antes de usar sus dones para impulsarse por encima del muro y volver a chocar entre sí, alejándose de la zona industrial hacia el lago. En cambio, en la zona montañosa, Bakugo casi se estrella contra la barrera con las prisas. En los instantes que tardó en recuperar el equilibrio y usar su don para saltar al otro lado, Izuku huyó con su don, desapareciendo fácilmente en la zona urbana. Mientras Bakugo rugía de frustración en uno de los monitores, Hisashi se giró hacia Mera y rompió el silencio entre ellos por primera vez durante el examen. Esa es una intervención bastante extrema. No estás replicando exactamente el trabajo de campo, ¿verdad? Mera lo miró de reojo antes de volver a centrar su atención en los monitores que tenían delante. Tras un momento, respondió. La verdad es que deberíamos haber hecho algo antes. Un examen de esta importancia no es el momento para airear rivalidades adolescentes de esa manera. ¿Estás seguro de que eso era lo que estaba pasando? Preguntó Hisashi. Me pareció que los de primer año de Shiketsu tenían un plan para eliminar a quienes consideraban su mayor competencia. Kin y Gale Force eran las mejores opciones que tenían para enfrentarse a Bastión y Shoto. No creo que haya nada más que eso. Eso era mentira. Incluso habiendo estado en el extranjero durante los últimos años, Hisashi aún podía leer las emociones de Izuku como un libro. Su hijo había experimentado muchísimas emociones en su pelea con Bakugo, ninguna de las cuales se consideraban típicas de un examen como este. Bakugo y Yoarashi habían mostrado distintos grados de ira y asco en sus rostros durante todo el tiempo, mientras que Todoroki había comenzado confundido, solo para ir enfureciéndose a medida que Yoarashi hablaba con él. Aunque eso fuera cierto, comenzó Mera, con un tono que reflejaba su opinión sobre la sugerencia de Hisashi. Deberíamos haberlos separado antes. Son 4 de los estudiantes más poderosos del examen. Si terminan enfrentándose, representará un riesgo considerable para la seguridad de todos los demás estudiantes. Ya viste la explosión que Shoto y Gale Force provocaron. Diría que fue más culpa de Shoto. Al fin y al cabo, él es el que tiene el don de la llama. Simplemente descalifíquenlo. Quizás estaba observando con más atención que tú.
Usó el fuego con moderación, solo cuando los tanques a su alrededor especificaban que no eran inflamables. De hecho, fue una impresionante demostración de conocimiento de la situación que me hizo dudar en intentar separarlos. Mera enfatizó la palabra intentar, ya que Todoroki y Yoarashi seguían luchando sobre el lago ahora congelado, aunque ambos estaban claramente desfallecidos en comparación con antes. Yoarashi apenas podía mantenerse en el aire. Fue la peculiaridad de Gale Force la que causó la explosión, avivando las llamas hasta que prendieron fuego a los materiales inflamables del tanque. Estás haciendo todo lo posible para evitar atribuir la culpa obvia. No estoy de acuerdo, dijo Mera con seriedad. Siéntete libre de presentar una queja si te parece tan importante. No tengo energías para debatir contigo ahora. El director de educación volvió a levantar la mano y otro técnico se acercó rápidamente a recibir instrucciones. Hisashi sabía que lo habían despedido, pero no le importó. ¿Por qué separar a Bastión y King? No habían puesto en peligro a los demás estudiantes. Rayos. Izuku no se había defendido en absoluto. Aunque era impresionante que pudiera esquivar casi todos los ataques de Bakugo de esa manera, seguía siendo algo decepcionante. Decepcionante, pero no sorprendente. Solo porque los demás examinados los evitaban sabiamente. El uso de la fuerza por parte de King fue totalmente desproporcionado para la situación. Si hubiera habido transeúntes, sus brazaletes los habrían herido. Me estremezco al imaginar cómo habría sido si Bastión hubiera contraatacado. Diría que fue la cantidad de fuerza necesaria para enfrentarse a Bastión. Incluso antes de que se revelara que el don de Izuku era de All Might, Hisashi sabía que era poderoso. Lo único que le impedía dominar el examen era su mentalidad. Si Bakugo estaba dispuesto a aprovecharla, mucho mejor. Quizás Izuku finalmente se daría cuenta de que necesitaba cambiar. La cuestión, dijo Mera con un ligero tono de voz, es que no era necesario. Era una revancha evidente. Ahora King tiene las mismas posibilidades que cualquiera. Aunque, dado que parece estar buscando a Bastión en lugar de a su propio objetivo, me sorprendería sinceramente que superara esta ronda. Incluso si lo hiciera, la siguiente ronda sería aún más difícil para él. En ese punto, al menos, Hisashi coincidía. Si bien Bakugo había sido uno de los estudiantes a los que Hisashi había seguido de cerca debido a su poderoso don y su evidente talento, sin duda tenía sus defectos. Por muy fuerte y hábil que fuera un héroe, siempre había situaciones en las que no podía con todo. Además, Hisashi sabía que, con la jubilación de All Might, el HPSC planeaba reforzar su orientación y apoyo a los nuevos héroes a cambio de informes y supervisión adicionales. La anterior distancia, inspirada por All Might, entre los héroes y el HPSC era algo que debía cambiar, y empezar con nuevos héroes era la forma obvia de hacerlo. Sin embargo, Bakugo era demasiado orgulloso no solo para aceptar apoyo, sino también para considerar trabajar con otros héroes o tener una relación cercana con la HPSC. Quizás suspender el examen de licencia provisional en la primera ronda lo encaminaría hacia una dirección más adecuada. Después de todo, si seguía buscando a Izuku a costa de intentar pasar a la siguiente ronda, sin duda fracasaría. De cualquier manera, Hisashi se alegraba de haber encontrado otra vía para influir en la sociedad de héroes del futuro. Stendhal y Leucosia eran dos ejemplos increíbles de principios, suficientes para que su hermana aceptara invertir más en los programas del Dr. Garaki. Tendrían que presionar al doctor para que solo usara dones duplicados en el futuro, por supuesto. Si un don era lo suficientemente útil como para incorporarlo a un nuevo héroe, también lo era por sí solo. ¿Por qué limitarse a un héroe cuando se podían tener dos, después de todo? Incluso si tenían diferentes fortalezas. Los primeros estudiantes apenas comenzaban a pasar de ronda. Un puñado de estudiantes de la UA estaban entre los primeros en avanzar. Al parecer, algunos de ellos habían tenido a estudiantes de Shiketsu como su primer objetivo. Cuando tus objetivos se te acercan, es mucho más fácil avanzar mucho más rápido, supuso Hisashi. Izuku aún no había pasado, pero avanzaba con determinación, y Hisashi estaba seguro de que, salvo imprevistos, él también pasaría a la siguiente ronda, y probablemente pronto. Sería muy interesante ver cómo le iría a Izuku en la siguiente ronda. Después de todo, uno para todos era varias peculiaridades en una, igual que las de Stendhal y Leucosia, aunque mucho más poderosas en esencia. Hisashi se inclinó hacia adelante, con las manos cruzadas frente a la cara, observando atentamente a su hijo. No quería perderse nada.
Saiko Inteji tarareaba en voz baja mientras sorbía su té Earl Grey con los ojos cerrados, disfrutando del calor que se extendía por su vientre. Al mismo tiempo, sentía cómo su don se activaba, acelerando sus pensamientos y permitiéndole ver conexiones que tal vez habría pasado por alto por sí sola. Esta marca de té Earl Grey de hojas sueltas no elevaba su intelecto al máximo, pero era la segunda más potente que tenía. Solo sus puntas doradas imperiales llegaban más lejos, y tendría que guardarlas para la segunda ronda, si es que lo conseguía. Sin embargo, esta combinación en particular fue más que suficiente para la primera ronda, incluso después de la sorpresa de que solo 100 estudiantes pasarán. Dados los objetivos asignados a sus 19 compañeros, había descifrado el patrón de las tareas y sabía a quién apuntaría cada estudiante y quién lo atacaría. El ataque inmediato de los estudiantes de primer año de Shiketsu contra los de primer año de la UA fue inesperado e ilógico, pero fácil de aprovechar. Desbarató a las demás escuelas de sus planes para la típica aplastante ofensiva de la UA, pero significó que serían presa fácil de la Academia Seiai. Desafortunadamente para sus compañeros, Saiko sabía que no todos pasarían a la siguiente ronda. Un análisis cuidadoso, pero rápido, de sus habilidades, las fuerzas que se les oponían y el número limitado de plazas lo dejó claro. Saiko ya había decidido cuáles de sus compañeros eran los más importantes para pasar a la siguiente ronda basándose en su don, personalidad, habilidad técnica y probabilidad general de triunfar como héroe. Le alegró mucho comprobar que no se había esforzado por asegurar que sus amigos tuvieran más probabilidades que los demás de pasar. Después de todo, Saiko Inteji no tenía amigos. Bueno, eso era lo que la Academia Seiai quería que pensara. Como mínimo, querían que pensara que no tenía amigos entre sus alumnos. Era su alumna estrella, recibiendo más atención que incluso la mayoría de los de tercer año. Seiai no era necesariamente tan militarista como una escuela como Shiketsu, pero había una cadena de mando claramente definida entre los estudiantes. Saiko llevaba un año en la cima, reforzada en parte por la atención y el apoyo adicionales que recibía de los profesores. Había sido eficaz para aislarla. Pero a Saiko le parecía bien, si eso significaba que podría ser la mejor heroína posible. Y el primer paso era obtener su licencia provisional aquí hoy. Exhalando un suspiro mientras el té comenzaba a enfriarse, Saiko abrió los ojos para observar a sus compañeros. Tracer, la chica bajita de pelo rosa a su derecha, usaba su don para proyectar con los ojos un holograma del edificio que habían requisado y la ubicación de las personas a su alrededor. Saiko había decidido que la siguiente ronda se centraría en el rescate, así que Tracer tendría que pasar esta. A Saiko no le importaba si conseguía o no su licencia provisional. Del mismo modo, Torchana y Acto Desaparecido necesitaban destacar para aumentar las posibilidades de Saiko en la segunda ronda. Torchana incluso tenía buenas posibilidades de convertirse en una profesional sólida, gracias a su don de soplete. Acto Desaparecido estaba llevando su don al límite, cubriendo a toda la clase de invisibilidad. Si se movía, el grupo se desvanecería, pero les daba tiempo de sobra para planear. Una simple misión de rescate era demasiado sencilla para un examen como este, así que Saiko pensó que tener ese don en particular en la segunda mitad del examen sería invaluable. Solo había otras 3 compañeras de clase a las que Saiko podía garantizar su pase a la segunda ronda. Sierra, la chica de cabello blanco justo a la izquierda de Saiko, era una de las combatientes más feroces de toda la clase, y su habilidad para convertir sus brazos en tentáculos solo hacía que su estilo de lucha fuera mucho más impredecible. Su fuerza mejorada con sus brazos transformados también sería de gran ayuda en la segunda ronda. Aparte de la propia Saiko, era, con diferencia, la que tenía más probabilidades de triunfar como heroína, y lo más cercano a una amiga que Saiko tenía entre sus compañeras. Los otros 2 compañeros que Saiko sabía que pasarían esta ronda, Estrella Azul y Vermellón, también lo harían gracias a sus habilidades de combate. Sin embargo, la puntería perfecta y las transformaciones de manos y garras no les servirían de mucho en la siguiente ronda. Sin embargo, dado el bajo porcentaje de aprobados prometido, conseguir que 7 de 20 estudiantes pasaran a la segunda ronda parecía un triunfo en sí mismo. Sierra fue la primera en notar que Saiko había abierto los ojos, pero tuvo la sensatez de no anunciarlo al resto de la clase. Esa sensatez fue solo una de las razones por las que Saiko decidió asegurarse de pasar a la siguiente ronda. Sin embargo, antes de que Saiko pudiera anunciar su plan maestro, Tracer dejó escapar una exclamación de pánico. Bastión se dirige directo hacia nosotros. Saiko parpadeó. Eso no encajaba en absoluto en su plan.
No tenía por qué dirigirse hacia ellos. Kim debería haber retenido a Bastión al menos otros 2 minutos y 38 segundos, tiempo suficiente para explicar y ejecutar su plan. El holograma que Tracer proyectaba desde sus ojos mostraba con gran claridad a un héroe vestido de verde acercándose rápidamente al edificio donde se encontraban. Saiko no entendía del todo cómo Bastión sabía exactamente en qué edificio se refugiaban, sobre todo dado el campo de invisibilidad de Disappearing Act sobre todos ellos, pero en ese momento no importó. Antes de que pudiera recalibrar, Bastión llegó justo afuera de las puertas dobles que conducían al edificio. Y luego tocó educadamente. Todos los estudiantes de Seiya se quedaron paralizados, interrumpiendo lo que estaban haciendo. Saiko sintió profundamente la mirada de todos sus compañeros sobre ella. Los había dominado. Por supuesto, acudirían a ella en busca de orientación. Desafortunadamente, no tenía ni idea de qué hacer en esa situación. Quizás si no hacían ruido, Bastión simplemente se iría. Esa esperanza se desvaneció cuando Bastión llamó a la puerta por segunda vez. La Placia, le susurró Tracer a Saiko, usando su nombre de heroína como correspondía. ¿Qué hacemos? Saiko estaba repasando mentalmente cada detalle de su análisis, pero se topaba con un muro infranqueable. Incluso si los 20 se enfrentaban a Bastión a la vez, perderían. Tenía todo el poder de All Might y más. Simplemente no había competencia contra alguien así. En lugar de eso, tendrían que desviar su atención de alguna manera. Acto de desaparición, deja caer tu campo. Saiko habló en voz baja, esperando proyectar una confianza que no sentía. La chica de pelo blanco la miró con asombro, lo suficiente como para hacer que el campo se tambaleara, pero no se cayera, y no era la única. Confía en mí. Es la única manera de que la fórmula nos favorezca. Las dos se miraron fijamente por un instante antes de que su compañera bajara los brazos, dejando que el don desapareciera. Saiko respiró hondo, tranquilizándose, antes de llamar a Bastión. Pasa. Aunque ella esperaba que Bastión entrara con fuerza, él volvió a desafiar sus cálculos. En lugar de abrir las puertas de par en par, simplemente abrió una sola. Sin embargo, su paso era seguro y no mostró ninguna incertidumbre al recorrer con la mirada al grupo de estudiantes Seiya. Bastión se detuvo a medio camino de la puerta donde estaba sentada Saiko, justo cuando sus compañeros empezaban a preparar sus dones por si se acercaba demasiado. Púas, tentáculos y martillos aparecieron entre ellos. ¡Qué tontería! Que estuviera fuera del edificio era demasiado cerca. Era demasiado rápido para que nadie de su clase pudiera controlarlo. Antes de que Saiko pudiera volver a hablar, Bastión habló con voz firme y segura, igual que en su única aparición pública hasta el momento. No quiero dejar fuera de la contienda a más gente de la que sea necesaria. Si me dejas eliminar al único estudiante por el que estoy aquí, podemos ir por caminos separados. Eso, al menos, era lo que Saiko había anticipado. Estaba más que dispuesta a sacrificar a uno de su clase para mantener al resto a salvo de Bastión. De acuerdo. ¿Quién es tu objetivo? Bastión no miró directamente a Saiko, sino a la chica que estaba a su izquierda. Sierra. Oh. Claro. Por eso Saiko no debía tener amigos. Sabía que algo así iba a pasar, si no hoy, tarde o temprano. Entonces, ¿por qué no pudo concretar el trato? Saiko no soportaba mirar a Sierra a su izquierda, sabiendo que si lo hacía, jamás podría aceptar la oferta de Bastión. Pero al mismo tiempo, tampoco podía negarse. Había más que solo Sierra en juego. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad, pero Saiko seguía sin encontrar la fuerza de voluntad para decirle a Bastión que se llevara a Sierra y se fuera. Eso era lo que debía hacer. No importaba cómo viera la situación, no había otra opción, ningún otro camino que condujera a nada positivo. No me iré en silencio. La voz frustrada de Sierra llegó desde la izquierda de Saiko, y un puñado de estudiantes alzaron la voz en solidaridad. Saiko quería gritar. No podían ganar, no lo entendían. Sin embargo, antes de que pudiera detenerlas, Sierra se abalanzó sobre Bastión, con los tentáculos de sus brazos tan gruesos y musculosos como Saiko jamás había visto. Otras 4 chicas se abalanzaron al mismo tiempo, incluyendo a Vermilion, con las manos ya convertidas en garras. Maldita sea, 2 de sus mejores combatientes iban a desmoronarse contra un enemigo implacable. Sin embargo, antes de que ninguno de ellos pudiera alcanzar a Bastión, Estrella Azul había logrado disparar uno de sus perdigones electrificados hacia el chico. Como siempre, su puntería fue certera, el arco del perdigón en una trayectoria perfecta para impactar a Bastión en la cara. Por supuesto que no.
Bastión podría haberlo esquivado. Podría haber agarrado el proyectil en el aire. Probablemente podría haber incapacitado a Estrella Azul antes de que tuviera la oportunidad de atacar. No hizo nada de eso. En cambio, una masa de tentáculos negros y retorcidos surgió de su espalda, 6 de ellos entrelazados antes de extenderse formando un pequeño escudo circular. El proyectil chocó contra el escudo pulsante con un chisporroteo eléctrico antes de caer al suelo, agotado. Los 6 apéndices se separaron, 4 de ellos extendiéndose para hacer tropezar a los compañeros de clase de Saiko. Sin embargo, mientras caían, cada tentáculo se envolvió alrededor de sus piernas, manteniéndolos boca abajo, eliminados por completo. La propia Sierra logró atrapar los 2 últimos tentáculos con sus propios brazos y tiró, lanzándose hacia Bastión a una velocidad increíble. Debido a su forma, Bastión no pudo sujetar bien los brazos de Sierra, que se deslizaron fuera de la oscuridad retorcida. Sierra los levantó para asestarle un martillazo al chico. Saiko sintió que se le cortaba la respiración. ¿Podría Sierra realmente vencer a Bastión? Su propio don no podía considerar acciones espontáneas o ilógicas, así que tal vez se perdió esta oportunidad. Un relámpago verde brilló cuando Bastión levantó un brazo por encima de la cabeza. Los brazos de Sierra cayeron con fuerza, hundiendo ligeramente los pies de Bastión en el suelo, pero sin causar ningún impacto visible en el chico. Desde donde estaba sentada Saiko, pudo ver los ojos de Sierra abrirse de par en par con sorpresa antes de que los 2 apéndices negros que había evadido antes se envolvieran alrededor de su torso y piernas, dejándola luchando como sus compañeros de clase. ¿No hay ninguna otra objeción? Bastión sonaba igual que antes, seguro y despreocupado. No, logró articular Saiko. Solo, deja a los demás. Apenas pudo hablar. Mirando a su alrededor, sus compañeros estaban tan atónitos como ella. La radiante sonrisa que recibió en respuesta era casi incongruente con la abrumadora fuerza que Bastión acababa de mostrar. Incluso después de que Bastión se fue, dejando a los otros 4 estudiantes en el juego como prometió, Saiko no pudo evitar preguntarse, ¿qué tan fuerte era Bastión? Este examen no estaba saliendo como Yoshindo había anticipado que lo haría. La aglomeración de la UA era una tradición arraigada en los exámenes de licencia provisional. Aunque no siempre funcionaba, era una buena manera de descartar a los aspirantes más débiles. Dado que solo 100 estudiantes pasarían a la siguiente ronda, yo había anticipado una participación aún mayor de lo habitual. Si bien era cierto que las reglas del examen no ofrecían un beneficio puro al eliminar a estudiantes que no eran el objetivo, deshacerse de competidores poderosos era una ventaja en sí misma. En cambio, los estudiantes de primer año de Shiketsu se encargaron de enfrentarse a los de primer año de la UA casi por completo. La demostración de poder de su estudiante con peculiaridades del viento fue más que suficiente para animar a la mayoría de las demás escuelas a buscar sus primeros pasos en otras escuelas. Mientras sus compañeros con habilidades de reconocimiento buscaban una gran concentración de objetivos, yo vigilaba al grupo más numeroso de estudiantes de la UA mientras luchaban contra un puñado de estudiantes de Shiketsu. Finalmente, con la ayuda de sus compañeros dispersos por la arena, los estudiantes de la UA tuvieron éxito y lograron eliminar a los 4 estudiantes de Shiketsu que los habían estado acosando. Los estudiantes de Shiketsu tenían ventaja, sus peculiaridades se complementaban bien y un plan sólido para enfrentarse a un oponente numéricamente superior. Sin embargo, los estudiantes de la UA triunfaron. Aunque yo inicialmente pensó que participar en la aplastante batalla de la UA era una buena idea, estaba empezando a cambiar de opinión. Realmente no quería enfrentarse a la UA después de esa exhibición. Desafortunadamente, pronto perdió la decisión. Mientras los estudiantes de Ketsubetsu se dirigían a la ciudad en busca de objetivos de la Academia Isamu y la preparatoria Seijin, fueron atacados por estudiantes de la UA. Al principio, no estaba claro que UA estuviera detrás del ataque. El ataque inicial provino de una bandada enorme de pájaros, que fácilmente alcanzaba los cientos. Los pájaros se asustaron fácilmente, pero en el lapso que tardó, yo vio como 4 de sus compañeros eran arrastrados por unas enredaderas. Una lluvia de escamas afiladas impidió que los estudiantes de Ketsubetsu se acercaran lo suficiente para rescatar a sus amigos, pero yo no necesitó acercarse. Presionó las manos contra el suelo y desató su don. Mientras desequilibrara a los estudiantes de la UA, Anima, Bine y Longweizi, se dio cuenta, sus compañeros serían suficientes para correr a rescatar a sus 4 amigos. Para su total sorpresa, sin embargo, antes de que el suelo bajo sus pies se agrietara, algo empezó a interferir con su don.
Al levantar la vista, vio a Earthson arrodillada junto a Vine, con las manos también apoyadas en el suelo. ¿Estaba ella cancelando su peculiaridad? Yo tuvo que agacharse a un lado mientras Longweezy desataba otra lluvia de escamas. Para cuando logró ponerse de pie, sus 4 compañeros habían sido arrastrados tras una roca cercana. Salió corriendo hacia el escondite de Ua, notando distraídamente que no era el único. Sin embargo, para cuando rodeó la roca, 3 estudiantes de la UA ya corrían hacia el paisaje urbano. Solo Earthson permaneció allí, sonriendo mientras observaba a los 4 estudiantes de Ketsubetsu secuestrados. Los objetivos de los 4 estaban iluminados. Habían sido eliminados. ¿Te entregas para que tus amigos puedan escapar?, preguntó yo, mientras sus compañeros preparaban sus peculiaridades a su alrededor. ¿HM? No. A Earthson no parecía preocuparle en lo más mínimo que la rodearan. Acabo de pasar. Solo espero instrucciones sobre a dónde ir. La pantalla de su guantelete se iluminó con una letra tan pequeña que yo no pude leerla. Como si fuera una señal, la voz de Mera resonó por los altavoces de la arena. Tenemos a nuestro primer solicitante que aprobar. Los demás, mejor apúrense si quieren pasar a la siguiente ronda. Espero que sean lo suficientemente rápidos como para que pueda dormir un poco. Su voz se fue apagando antes de que el anuncio se cortara. Yo no estaba seguro de si esa última parte debía transmitirse. Con 4 miembros menos, la clase de Yo empezó a eliminar a algunos de sus objetivos, e incluso consiguió que algunos avanzaran a la siguiente ronda. Yo acababa de eliminar a su primer objetivo, mientras que el señor Smith y Cuello de Tortuga habían atrapado a su segundo cada uno, cuando todo empezó a desmoronarse de nuevo. Una repentina ola de hielo cubrió el suelo, congelando a Yo y a todos sus compañeros. A lo lejos, Yo vio al hijo de Endeavor acercándose lentamente a ellos y maldiciendo. Esperaba que él y el estudiante de Shiketsu con el don del viento se mantuvieran ocupados hasta el final del examen, o al menos hasta que lo aprobara. Lo bueno era que Shoto no parecía estar en su mejor momento. Su traje estaba roto y rasgado por montones, la mitad blanca de su cabello estaba enmarañada y manchada de sangre, y su andar era irregular. A pesar de todo eso, su don era tan poderoso que yo no quería pelear con él. Extendiendo la mano hacia el hielo, Yo volvió a usar su don. Ya le hormigueaban las manos por lo mucho que lo había usado hoy, pero aún le quedaba energía de sobra. Mientras el glaciar se rompía, Yo flexionó las manos, intentando recuperar la sensibilidad en las yemas de los dedos. Con una facilidad experta, Boomerang agarró varios fragmentos de hielo más grandes y los lanzó en trayectorias elípticas hacia el amenazante estudiante de la UA. Shoto no apartó la vista de la masa de estudiantes de Ketsubetsu, columnas de hielo que surgían del suelo para interceptar los proyectiles de Boomerang. Yo tembló levemente al contemplar los fríos ojos del chico. Un fuego brotó del lado izquierdo del cuerpo de Todoroki, ardiendo al rojo vivo, provocando que el vapor se elevara del chico mientras su lado derecho se calentaba. En ese momento, al observar la mirada endurecida del chico que se acercaba, Yo se dio cuenta de algo. Les faltaban demasiados miembros para enfrentarse a Shoto. De los pesos pesados de su clase, todos menos Yo ya habían logrado pasar. De los otros 8 estudiantes que seguían en la competición, solo Boomerang tenía algo parecido a una peculiaridad ofensiva. Los demás eran más aptos para el rescate o el reconocimiento. Solo había una cosa que hacer. Todos, dispersos. Gritó Yo antes de correr directamente hacia Shoto. No tuvo tiempo de ver si sus compañeros entendían lo que pasaba cuando una ola de hielo se le acercó. Yo la destrozó con su don, y a la que venía justo detrás, y a la que venía justo detrás de esa. Mientras Yo se acercaba a Shoto, el estudiante de la UA pareció darse cuenta de que el hielo no serviría. Shoto levantó la mano derecha y una cortina de fuego amarillo brillante surgió entre ambos. Yo no dudó, saltando a través del fuego para intentar atrapar a Shoto directamente. El fuego era tan tenue que se podía ver a través de él, más para intimidar que para causar daño real, como era apropiado en un examen. Era obvio que Shoto no esperaba que Yo atravesara la pared de fuego, pues Yo se aferró de inmediato a los hombros de Shoto y desató su don. Hielo y fuego salieron disparados del cuerpo de Shoto como una ráfaga, mientras el don de Yo vibraba por todo su cuerpo. Una gota de hielo impactó a Yo directamente en el pecho, obligándolo a soltarse mientras volaba por los aires, alejándose de Shoto, y aterrizó bruscamente en las rocas a varios metros de distancia. Yo estaba exhausto. Sus manos se habían entumecido por el rápido uso de su don.
Incluso si lograba encontrar la fuerza para levantarse, no podría volver a agarrar a Shoto ni romper su hielo antes de ser eliminado. En cambio, optó por simplemente tumbarse en el suelo y recuperar el aliento, aceptando que había reprobado el examen. Sorprendentemente, Shoto no se acercó a eliminarlo. Tras unos instantes, Yo se arrodilló y miró al estudiante de la UA. Encontró a Shoto de pie, a unos 5 pies de él, con las manos sobre las rodillas, jadeando por el esfuerzo. Su costado izquierdo ardía de nuevo. Un pequeño fuego blanco le quemaba el hombro y el torso. ¿No vas a eliminarme? Yo no pudo evitar preguntar. ¿No? Shoto parecía confundido entre jadeos. ¿Por qué debería? Aunque no sea tu objetivo, no voy a dejar que vayas tras mis compañeros. Yo se incorporó. Aunque tenía las manos entumecidas, aún podía usar su don, pero no era tan preciso ni tan fuerte. Si tuviera unos minutos, podría recuperar la sensibilidad en los dedos. No puedes detenerme, dijo Shoto, no como un alarde, sino como una simple declaración. Y no hay razón para eliminarte. Este es un examen de heroísmo, ¿no? Yo observaba el rostro de Shoto en busca de cualquier señal de engaño. Al no encontrar ninguna, no pudo evitar reír. Lo admito, no eres lo que esperaba del hijo de Endeavor. De hecho, me recuerdas más a Bastión. Una emoción cruzó el rostro de Shoto, demasiado rápida para que yo la captara, sobre todo en su estado actual. Tras considerarlo un momento, Shoto se irguió en toda su estatura y respondió: gracias. Eso significa mucho para mí, sobre todo teniendo en cuenta cómo empezó este examen. Hubo un momento de silencio mientras Shoto observaba a Yo, antes de continuar. Tú tampoco eres lo que esperaba. Te deseo suerte en este examen. Sigo sin soltarte. Yo intentó flexionar los dedos, pero no sintió nada en las manos. En cambio, dobló ligeramente las rodillas, listo para lanzarse contra Shoto. Lo sé. Un enorme glaciar estalló entre ellos dos, y Yo levantó los brazos para bloquearlo. Tras un instante de esfuerzo, el glaciar se rompió bajo el don de Yo. Shoto, sin embargo, se había tomado ese tiempo para desaparecer, y a Yo solo le quedaba esperar que sus compañeros hubieran logrado alejarse lo suficiente. La sala de espera para los estudiantes que habían aprobado la primera ronda era mucho más bonita de lo que Izuku había imaginado. No era enorme, pero era más que suficiente para albergar a los 100 estudiantes que finalmente aprobarían el examen. A un lado de la sala había una mesa enorme repleta de una gran variedad de comida y bebida. Parecía que habían intentado tener en cuenta cualquier posible necesidad dietética, a juzgar por los bloques de metal, las botellas de lo que parecía ser sangre y el pescado muy fermentado, por suerte, sellado en sus propios recipientes. En la pared opuesta a la mesa de refrigerios había varias pantallas de televisión, cada una con una vista diferente del área de exámenes. Debajo, un monitor más pequeño mostraba una lista de todos los que habían aprobado hasta el momento. Izuku no estaba lo suficientemente cerca como para leerla y ver cuáles de sus compañeros habían aprobado. Sin embargo, pudo notar que Yaoyorozu había aprobado, dada su presencia en la mesa de refrigerios, llenando un plato con todo tipo de comida. Izuku, sorprendentemente, no sentía que necesitara refrescarse en ese momento. Sabía que parte de eso se debía a la intensidad del entrenamiento que había recibido en la UA. Este tipo de examen habría sido un ejercicio típico de miércoles por la tarde durante su primer semestre, seguido de pesas y acondicionamiento o entrenamiento de peculiaridades. La mayoría de los estudiantes se esforzaban al máximo y tenían sus propias rutinas de entrenamiento personalizadas por la mañana o por la noche, además de sus clases. Izuku corría por las mañanas con Kyoka y siempre hacía tiempo para entrenamiento adicional de peculiaridades o pesas por las tardes. Dado que tenía que completar una educación secundaria completa además de eso, significaba que había desarrollado bastante resistencia. La otra razón por la que no necesitaba refrescarse era que realmente no había tenido que esforzarse tanto en este examen. Sí, su pelea improvisada con Bakugo le había exigido algo de esfuerzo, y había recibido un par de puñetazos, pero había logrado esquivar prácticamente todos sus ataques. Los puñetazos no le habían dolido mucho, considerando todo. Recibir puñetazos de Kendo, Kirishima o Shoji era mucho peor, y en cuanto a peculiaridades, enfrentarse a Todoroki o Tokoyami era al menos igual de malo. Tras escapar de Bakugo, el resto del examen se había centrado más en rastrear a sus objetivos que en cualquier otra cosa. Todos parecían saberlo ya y nadie quería interponerse en su camino. No es que eso fuera malo. Después de todo, ya se sentía bastante mal por haber obligado a otros a abandonar el examen.
No quería eliminar, ni oficialmente ni de ninguna otra manera, a más estudiantes de los necesarios. Verde. La voz de Kyoka resonó por encima del bullicio de las decenas de personas en la sala. Sabía que ella había sido la primera en aprobar el examen. Había desaparecido de su lista de objetivos justo antes de que Mera anunciara al primer estudiante aprobado. Te ha costado mucho llegar hasta aquí. Kyoka lo saludó con la mano desde donde se encontraba con Ashido, Tokage, Rin y Kaibara cerca de los monitores. Ashido, Tokage y Kaibara apenas apartaron la vista de las pantallas mientras Izuku se acercaba, más concentrado en comentar lo que sucedía que en cualquier otra cosa. Rin fue más educado, ofreciendo un saludo más completo antes de volver a mirar los monitores y dejar que Izuku y Kyoka hablaran entre ellos. Era obvio que estaba escuchando a los otros tres, pues las comisuras de sus labios se curvaban en una sonrisa de vez en cuando. Me alegra que hayamos pasado, dijo Izuku mientras abrazaba a Kyoka, quien correspondió con entusiasmo. Y tú terminaste primero. Eso fue obra de Shiketsu. Kyoka rió mientras se apartaba de Izuku, aunque le rodeó el torso con el brazo izquierdo y le puso los auriculares en la muñeca derecha, que él dejó colgada de su hombro. El viento nos dejó a Uraraka y a mí justo cerca de mi primer objetivo. Creyó que podía con nosotros a los dos a la vez. Izuku no pudo evitar soltar una carcajada. Uraraka y Kyoka eran dos combatientes feroces. Juntos eran una auténtica amenaza. Supongo que eso le salió bien. Tenía algún tipo de don de clonación, como ectoplasma. Dejé caer a dos de él en la autopista, y creo que Uraraka le rompió al menos 3 brazos. Kyoka rió entre dientes. Aún no ha llegado, pero parece que está cerca. Izuku siguió su dedo índice hasta un monitor que mostraba el paisaje urbano. Uraraka, Kendo y Shoji estaban acabando con un grupo de estudiantes de la Academia Seijin. Kendo y Shoji también, sí, a Kendo. Shoji podría haber fallecido hace tiempo, pero se queda para ayudar a nuestros compañeros con su audición. Kyoka se encogió de hombros, incómoda. Ni siquiera se me ocurrió. Aceptaste lo que te ofrecieron. No hay vergüenza en ello, la tranquilizó Izuku, pero ella solo refunfuñó. ¿Quién más de nuestra clase está aquí aparte de nosotros 6? Izuku intentó reorientar un poco a Kyoka. Tokoyami está por aquí, escondido en algún rincón oscuro. Como lo hace, intervino Izuku. Como siempre, asintió Kyoka. Yaomomo está en la mesa de refrigerios, tomando su cuarto plato. Dijo que quería estar preparada para la siguiente ronda. Onenuki también está aquí, en algún lugar. No estoy del todo segura de a dónde se ha ido. Un poco menos de la mitad de la clase, entonces, resumió Izuku. Nada mal. Ojalá todos aprueben al final. ¿Alguien corre el riesgo de no aprobar? Todoroki estuvo luchando contra el chico de Shiketsu con la habilidad del viento durante un buen rato. Seguían peleando cuando llegué, pero logró obtener una victoria. Va por detrás y ni siquiera ha conseguido su primera eliminación oficial. Ketsubetsu le ha estado dando largas. Kyoka señaló un monitor diferente, mostrando la región del lago donde Todoroki intentaba congelar a un puñado de estudiantes de Ketsubetsu. Es lento, comentó Izuku. Normalmente, Todoroki no tendría problemas para encerrar a 3 estudiantes, al menos temporalmente. Sí, creo que su pelea con Shiketsu lo dejó agotado, respondió Kyoka. Aparte de eso, creo que todos los que quedan ya tienen su primera eliminación. Ah, y ahí van Uraraka y Kendo. Señaló el primer monitor donde Uraraka y Kendo celebraban. Shoji ya corría a buscar a otro grupo de estudiantes de la UA para que los ayudaran. También lo hicieron otros estudiantes. Solo quedan 35 plazas. Parece que el final del examen va a ser un sprint. En las pantallas, los estudiantes que aún estaban en el examen comenzaron a actuar con más frenesí. Los estudiantes de 1, a que Izuku pudo ver, no eran del todo inmunes a esto, pero parecían estar lidiando con el estrés mejor que el estudiante promedio. Ojalá eso les ayudara a superarlo. A pesar suyo, Izuku revisó las pantallas para ver si podía ver a Bakugo. No fue difícil encontrarlo. Con una línea de visión clara, sus explosiones se veían desde el otro lado de la arena. Para su ligera sorpresa, Bakugo parecía estar dando vueltas por la arena, presumiblemente buscando a su objetivo. Lo curioso fue que, mientras Izuku observaba, dio al menos 2 vueltas completas. Seguramente ya habría encontrado a su objetivo. A menos, por supuesto, que todavía estuviera buscando a Izuku. Izuku rápidamente descartó esa idea. No había razón para creer que Bakugo estuviera tan obsesionado con él.
Además, Bakugo siempre había sido bastante sensato en los exámenes. Incluso si quisiera vencer a Izuku lo suficiente como para organizar un duelo, sin duda se concentraría en los objetivos del examen antes de terminarlo. Bien. Bastión, ¿verdad? Izuku se sobresaltó al oír la voz a sus espaldas. Onenuki, Uraraka, Kendo y Kirishima se habían unido al grupo para observar los monitores, y pudo ver a Shiozaki, Yaoyorozu y Pony hablando en voz baja en otra parte de la sala. Sin embargo, la voz no pertenecía a ninguno de ellos, sino a un estudiante alto y peludo de Shiketsu. «Ese soy yo», dijo Izuku, con una voz más dura de lo que pretendía. «Me llamo Nagamasa Mora, mi nombre es Chouye y soy el delegado de la clase 2B de Shiketsu. Quisiera disculparme en nombre de mis compañeros». El chico peludo hizo una leve reverencia. Aunque este examen fue técnicamente una batalla campal, atacar a individuos así no es un acto heroico, especialmente para quienes casi con seguridad serán nuestros compañeros en el futuro. Espero que no les eches la culpa por sus acciones a Shiketsu en general, no. Izuku se trabó al hablar. Aún no se había acostumbrado a que la gente se disculpara con él. Conozco a Kacchan, Bakugo, desde hace mucho tiempo. Esto no me sorprendió mucho. Me alegra que el resto de mi clase haya salido bien librada. Yo también, dijo Mora. Espero que esta sea una experiencia de aprendizaje eficaz también para mis compañeros. Les deseo mucha suerte en la próxima ronda. Con un gesto de la cabeza, Mora se dirigió a un grupo de estudiantes de Shiketsu, presumiblemente todos de segundo año. Izuku se volvió hacia los monitores y descubrió que el último de los 100 puestos para aprobar estaba ocupado. En el monitor más grande apareció una lista de los 100 finalistas, ordenados por orden de aprobación. Tras revisarla rápidamente, Izuku se emocionó al descubrir que todos sus compañeros habían aprobado la primera ronda, y que Todoroki era el último en aprobar de su clase y el último en aprobar en general, ocupando el puesto número 100. Para su sorpresa, Izuku notó que Bakugo no estaba en la lista. Aunque Izuku ya había decidido que no quería que su imagen de victoria fuera Bakugo, esperaba que le llevara un tiempo asimilarlo. Recibir apoyo inmediato para esa decisión solo reforzó su decisión. Alguien que se centraba en criticar a un compañero en lugar de concentrarse en aprobar el examen no era alguien a quien Izuku quisiera emular. Felicidades a todos por aprobar la primera ronda de este examen. Deberían darse una palmadita en la espalda. Por eso el director Mera bostezó desmesuradamente mientras les daba un momento para felicitarse. Momo aún no entendía del todo por qué un miembro de tan alto rango del HPSC estaba allí para dirigir su examen, pero pensó que no sería tan importante a largo plazo. No era un político muy prominente, ya que solo Midoriya y Onenuki, entre sus compañeros de clase, lo habían reconocido. Momo solo lo había reconocido porque sus padres lo usaron como chivo expiatorio de sus lesiones durante los exámenes finales. Les pido disculpas por la larga espera después de la primera ronda, pero necesitábamos reajustar la arena para la segunda. Sé que esta antesala quizás no sea el lugar donde querían pasar la última media hora, así que gracias por su cooperación. Nadie había pensado siquiera en irse. Kyoka y Shoji habían oído todo tipo de conmoción y obras afuera, al igual que algunos estudiantes héroes con audición mejorada de otras escuelas. Todos comprendieron rápidamente lo que estaba sucediendo. Un gran monitor detrás de Mera se encendió mostrando la reconfiguración del estadio a su alrededor. De alguna manera, las zonas industriales, montañosas y lacustres habían sido completamente eliminadas y reemplazadas por un paisaje aún más urbano. Casi todo el suelo del estadio estaba cubierto de calles y edificios, desde las torres y rascacielos de la primera parte del examen hasta las pintorescas zonas residenciales de nueva construcción. Como pueden ver, la parte final de su examen se llevará a cabo en la ciudad de Dagoba. Cada uno comenzará esta parte del examen con 100 puntos y tendrá un juez que observará sus acciones durante todo el examen. Cada vez que cometan un error, ya sea de juicio o de acción, se les descontarán puntos. Solo quienes tengan más de 50 puntos restantes al final del examen recibirán sus licencias provisionales. Además, habrá empleados de El Push Company por todo el estadio. Podrán deducir o añadir puntos a su discreción a cualquier examinado, además de lo que decida su juez personal. Dicho esto, el director Mera guardó silencio, permitiendo que los estudiantes reunidos asimilaran lo que había dicho. Todo eso estaba muy bien, pensó Momo, pero ¿qué harían realmente en el examen?
Por cómo algunos de los demás estudiantes en la sala empezaban a inquietarse y a mirar a su alrededor con nerviosismo, ella no era la única a la que le desconcertó la falta de descripción de lo que sucedería. ¿Cuáles fueron los criterios para que los jueces quitaran puntos? ¿Qué harían estos empleados externos en el estadio? ¿Cuántos puntos se podían añadir o quitar a la vez? ¿Cuánto duraría la ronda? Había demasiadas variables que no podía considerar. Cuanto más silencio mantenía el director Mera, mayor era su ansiedad. El silencio opresivo se rompió repentinamente con una serie de explosiones que resonaron por toda la ciudad en el monitor. Fueron tan potentes que Momo pudo sentir los temblores incluso dentro de la sala de espera, y tan fuertes que Kyoka y Shoji retrocedieron visiblemente, conmocionados por el volumen. En la pantalla, la perspectiva cambió a un plano general cenital que mostraba que los daños se extendían por todo el paisaje urbano. Un rascacielos se derrumbó en una parte del estadio, mientras que los incendios comenzaron a extenderse por la zona residencial. Unos villanos han atacado la ciudad de Dagoba, anunció el director Mera como si leyera el pronóstico del tiempo. Su objetivo en este examen es actuar como héroes de primera respuesta. Una lista incompleta de posibles objetivos incluye rescatar a los civiles afectados por el bombardeo, evitar la propagación de incendios y otros daños colaterales, y determinar si los villanos que perpetraron el bombardeo aún se encuentran en la zona. Mucha suerte a todos. Incluso antes de que Mera terminara de hablar, las paredes de la sala de espera comenzaron a derrumbarse, igual que la sala de presentaciones antes de la primera mitad del examen. Momo aún sentía los efectos de la adrenalina que empezó a correr por su cuerpo con las primeras explosiones y ansiaba desesperadamente moverse y empezar a rescatar civiles. Por suerte, el entrenamiento de rescate extendido que habían recibido con las Wild Pussycats durante el verano y con Tirten durante el primer semestre la ayudó a mantener la calma. Necesitaban moverse, pero con un desastre de esta magnitud, necesitaban un plan más que nada. Necesitaban un área donde clasificar a los heridos, necesitaban dividir la ciudad en divisiones para una búsqueda más eficiente. Necesitaban equipos que aprovecharan al máximo sus peculiaridades para encontrar y rescatar a los heridos lo antes posible. Y necesitaban todo eso cuanto antes. 5 minutos antes sería lo ideal. Momo no era la única que lo sabía, por supuesto. Midoriya y Kendo estuvieron a su lado en cuestión de segundos, pero para su sorpresa, no eran los únicos. Uno de los estudiantes de segundo año de Shiketsu, que había estado hablando con Midoriya antes, también se dirigió directamente hacia ellos. En cuanto lo hizo, el delegado de segundo año de Ketsubetsu, que se parecía a Midoriya, y uno de los estudiantes de Seiai también se dirigieron hacia su pequeño grupo. Necesitamos un plan, y lo necesitamos rápido, comenzó el estudiante de Shiketsu. La UA tiene 20 estudiantes aquí. Nosotros tenemos 19 de Shiketsu. Eso representa casi la mitad del personal aquí. Tenemos 14 de Ketsubetsu, añadió el doble de Midoriya mientras se dirigía a la conferencia. Puedo contar 7 de Seiai, añadió la estudiante de Seiai, de aspecto remilgado, mientras bebía de una taza de té. Momo supuso que debía ser por su don, por mucho que deseara unas de las puntas doradas imperiales que podía oler en ese momento. Esa es una gran mayoría de estudiantes. Si nosotros lideramos, los demás nos seguirán, concluyó el estudiante de Shiketsu. ¿Hay alguna objeción? Todos parecían estar de acuerdo. Si me lo permiten, Momo les llamó la atención antes de generar un conjunto de dispositivos de comunicación. Había reservado la mayor cantidad posible de lípidos para este propósito en la segunda ronda. Respiró hondo e intentó proyectar más confianza de la que sentía. Tener a estos estudiantes de segundo y tercer año mirándola con expectación le revolvió el estómago. Podemos hacer un plan rápido ahora y actualizarlo a medida que comprendamos la situación sobre el terreno. Solo necesitamos una ubicación para una zona de evacuación y dividir la ciudad para la búsqueda. Conocemos nuestras clases mejor que nadie. Cada uno de ustedes puede asignar grupos de búsqueda como mejor le parezca. Los representantes de Shiketsu y Ketsubetsu accedieron de inmediato, compartiendo sus nombres de héroe y tomando un par de auriculares cada uno antes de regresar a sus clases, pero el estudiante de Seiai simplemente miró a Momo. Momo tuvo que esforzarse para no inquietarse bajo su mirada. Aunque pareció que duró horas, debieron ser solo unos segundos. La chica de Seiai finalmente rompió el silencio para presentarse. Saiko Inteji, nombre de heroína la placía. Me interesa ver cómo te va, Creati.
Antes de que Momo pudiera decir algo, la placía había tomado un trío de auriculares y se apresuró a regresar con los estudiantes de Seiya que esperaban. Una rápida mirada a Midoriya y Kendo reveló que también estaban algo desconcertados por el comportamiento de la placía. Sin embargo, no había tiempo para darle vueltas. Había gente que salvar. Una cosa era ver los resultados de un ataque de un villano en un artículo de noticias o en la televisión después del hecho. Y otra muy distinta era ver explotar las bombas desde la seguridad de una pantalla en una sala de espera, como hacía apenas unos minutos. Era muy diferente correr por las ruinas de ese mismo paisaje urbano, con incendios aún ardiendo, edificios aún en peligro de derrumbe, rodeado de los gemidos y gritos de socorro de actores muy convincentes. Incluso después de todo su entrenamiento en la USG, Kyoka seguía bastante desconcertada por el realismo de este examen. La USG solo contaba con réplicas robóticas de civiles para rescatar, y por mucho esfuerzo que Power Loader les pusiera, no eran ni podían replicar a los humanos reales que necesitaban ser rescatados. Más allá de eso, había algo sutilmente diferente entre los edificios reales dañados e incendiados tras un bombardeo y los edificios que pretendían imitarles. En el USG, cada derrumbe y cada incendio se diseñaba cuidadosamente para que se pudiera activar a voluntad y fuera fácilmente reversible. No podía decirse lo mismo de un lugar de bombardeo real. Mientras Kyoka se dirigía a la parte de la ciudad que Yaomomo les había indicado, a ella, a Izuku, a Mina y a Kirishima, se dio cuenta de que esta situación solo le recordaba a una cosa: a Osu. Se aseguró de que, pasara lo que pasara hoy, no había ningún gnomo ni asesino de héroes dispuesto a interrumpir este examen. A diferencia de Osu, Yaomomo los había enviado a una zona alejada del falso centro de la ciudad. Los daños fueron mayores en las zonas residenciales, donde había más casas unifamiliares tradicionales y algunos pequeños bloques de apartamentos. No había ninguno de los rascacielos que dominaban la ciudad en la primera mitad del examen, pero presumiblemente había más civiles que necesitaban ser rescatados. Eso quedó demostrado en cuanto se acercaron a 2 manzanas del lugar donde estallaron las bombas. Había civiles saliendo en tropel de las casas solo para ver qué pasaba, mirando a lo lejos con la preocupación reflejada en sus rostros. Eran tantos, y su actuación era tan convincente, que Kyoka casi olvidó por un instante que, en realidad, todos eran actores. «Hola a todos. Escuchen», gritó Mina para llamar la atención de los espectadores boquiabiertos. Su voz se oyó con facilidad por encima del estruendo de susurros preocupados. «Estamos aquí para ayudar, pero necesitamos pedirles que nos den espacio y nos avisen si vieron algo importante». Esto formaba parte del plan que Yaomomo les había dado rápidamente antes de partir. Kyoka encontraría a los heridos, Izuku los sacaría, Kirishima los llevaría de vuelta a la estación de triaje si no podían llegar solos, y Mina sería su principal contacto con los civiles, además de ayudar a derretir escombros o transportar civiles a la estación de triaje si fuera necesario. -2 puntos por tu ineficaz método para llamar la atención. Una anciana civil la miró fijamente antes de pulsar algunos botones de su teléfono. La primera impresión es fundamental para tranquilizar a los civiles. Con la misma rapidez con la que apareció su mirada, desapareció. La anciana volvió a mostrarse temerosa e insegura. Mina se quedó momentáneamente sin palabras ante la respuesta inmediata y contundente, pero recuperó su alegría habitual con bastante rapidez. Mientras los civiles ilesos comenzaban a apartarse, Kyoka, Izuku y Kirishima se apresuraron hacia los escombros que tenían delante. Incluso a lo largo de 2 manzanas, la atmósfera cambió notablemente. En lugar de civiles parados boquiabiertos ante la destrucción, la primera persona que vieron estaba manoseando una casa parcialmente derrumbada. De hecho, el hombre de mediana edad parecía estar intentando desenterrar la casa él solo. En cuanto el actor de UG los vio, corrió hacia ellos 3. «Por favor. Tienen que ayudarme. Son mi esposa y mis hijas. Aún estaban en nuestra casa cuando se derrumbó. Rápido. No tiene de qué preocuparse, señor, porque estamos aquí». Izuku ofreció un poco de consuelo mientras los 3 caminaban hacia la casa. A pesar de la situación, Kyoka no pudo evitar pensar que Izuku realmente tenía mucha confianza. El hombre se volvió hacia Izuku con una mirada que se suavizó un poco al comprender quién había hablado. Normalmente, le quitaría un punto por robar la frase de Olmig para calmar a alguien. Puede generar expectativas descabelladas. Pero, supongo que en tu caso, puedo dejarlo pasar.
Kyoka no pasó por alto el ligero tic de Izuku al ser reconocido con tanta naturalidad y recibir una indulgencia que otros no recibirían. Si le parece bien, señor, también debería descontarme los puntos. Izuku le dedicó una amplia y deslumbrante sonrisa. Tráteme igual que a cualquier otro examinado. Ojos oscuros observaron a Izuku por un largo momento antes de que el hombre continuara. Muy bien. Un punto menos por crear expectativas descabelladas con la frase de All Might. Otro punto menos por retrasar el rescate si no llegas de inmediato. En un instante, la expresión del hombre volvió a la del pánico. Por favor. Salven a mi esposa e hijas. Vamos. Izuku echó a correr hacia la casa, obligando a Kyoka y Kirishima a seguirlo de cerca. Si bien la parte trasera de la casa parecía más o menos intacta a simple vista, la parte delantera se había derrumbado debido a la fuerza del bombardeo cercano. No podían asumir que nada en la casa estuviera realmente estable. Al acercarse al edificio, Kyoka ya oía conversaciones dentro de la casa. 3 voces femeninas discutían sobre un drama laboral, incluyendo quién ganaría lo que aparentemente era una gran apuesta colectiva sobre la vida amorosa de un tal Daisuke. Kyoka sabía que todos los civiles que rescataban eran actores, pero este era solo otro ejemplo impactante de ello. Están justo en la entrada de la casa. Probablemente una sala de estar que se derrumbó. Los oigo a los 3, pero, no sé si alguno está herido. Kyoka decidió no revelar que les había oído hablar. Aunque podría preguntar si el hombre que interpretaba al marido era Daisuke si tenía la oportunidad más tarde. Bien, veo una manera de sacarlos. Earthson, Crimson Riot, prepárense para entrar y evacuar a mi señal. 2 zarcillos negros serpentearon desde cada brazo de Izuku y se abrieron paso entre los pliegues donde se había derrumbado la pared frontal de la casa. Un momento después, Izuku comenzó a destellar con relámpagos verdes. Ahora. Izuku agarró la pared frontal de la casa y tiró. Todo el edificio frontal se movió, con látigos negros deslizándose entre la pared y el resto de la estructura, asegurándose de que nada cayera hacia adelante mientras retiraba un importante soporte potencial. Kyoka y Kirishima entraron a la casa en cuanto tuvieron espacio suficiente. Los 3 actores estaban en las ruinas de una sala de estar, como Kyoka esperaba. 2 de los actores obviamente debían interpretar a niños, aunque ambos aparentaban al menos 80 años. La madre tenía una pierna que obviamente estaba destinada a romperse, así que Kirishima tuvo que sacarla de la casa en brazos. Kyoka ayudó a los 2 niños a escapar, y en cuanto los 5 estuvieron fuera, Izuku volvió a colocar la pared frontal de la casa con el mayor cuidado posible. Afortunadamente, no se derrumbó más. Kirishima terminó cargando a la madre de vuelta a la estación de triaje, guiando al padre y a las 2 hijas hasta donde Mina vigilaba al resto de los civiles de la zona. Los siguientes 20 minutos fueron similares. Kyoka guiaría a Izuku a un edificio con civiles atrapados dentro, él realizaría una proeza de fuerza para meterla a ella o a Kirishima dentro, y Kirishima escoltaría a cualquiera que estuviera demasiado herido a la carpa de triaje. Ninguno de ellos recibió más deméritos explícitos de los actores de LUT, pero quién sabía qué estaban haciendo los jueces del HPSC. Solo podían hacer lo mejor que podían. Justo cuando habían terminado con lo que Kyoka creía que era el último edificio dañado de la zona y habían enviado a Kirishima de vuelta con un último civil, oyó algo casi imperceptible. Ayuda. Era un sonido débil, como si quien lo hubiera dicho apenas se hubiera aferrado a la vida. Eso llamó su atención, e Izuku lo notó en cuanto se detuvo. Un dedo alzado lo silenció cuando empezó a preguntar qué era, y Kyoka escuchó con más atención. Ayuda, por favor, alguien, allá. Kyoka sabía en qué dirección iba. Salió corriendo a toda velocidad, con una repentina descarga de adrenalina que le dio energía incluso después de tanto esfuerzo. Izuku la siguió de inmediato, manteniéndole el ritmo con facilidad. ¿Queda alguien por aquí? Parece muy herido. No tenemos mucho tiempo, logró decir Kyoka mientras corrían. Izuku respondió con un simple asentimiento. Cuanto más se acercaban, mejor podía Kyoka localizar dónde estaba atrapada esa persona. Curiosamente, parecían alejarse de donde los daños eran más graves. Sin embargo, pronto se hizo evidente lo que había sucedido, ya que una casa a lo largo de la cuadra tenía un enorme agujero en un costado, probablemente por donde habían caído escombros. Por desgracia, la voz se había apagado, e incluso cuando Kyoka conectó sus conectores al suelo, no oía ningún latido cercano aparte del suyo y el de Izuku, solo ruido eléctrico en las altas frecuencias.
El corazón de Izuku latía más rápido de lo que la situación habría requerido, pero eso no explicaba por qué no podía oír al civil. Quizás habían contratado actores que podían suprimir sus latidos de alguna manera solo para simular civiles gravemente heridos. Dado lo exagerado que fue el resto del examen, Kyoka no lo descartaría. Dentro de la casa, rápido. No oigo ni un latido. Izuku destelló un rayo verde al entrar corriendo por el agujero en la pared, con Kyoka justo detrás. No había señales de ningún civil herido, pero el ruido eléctrico se intensificó mientras Kyoka exploraba la casa. Quizás algo relacionado con la electricidad se había dañado por el trozo de hormigón que había golpeado la casa. No había nadie en la planta baja, e Izuku subió corriendo las escaleras para revisar las habitaciones del segundo piso. Sin embargo, el misil de hormigón que había impactado la casa también había atravesado el suelo hasta el sótano. Kyoka iluminó el hueco del suelo con una linterna de su cinturón para comprobar si había alguien abajo. Un rápido vistazo reveló que el sótano estaba vacío. Aparte de una gran pila de explosivos en la esquina, un gran receptor inalámbrico encima, la fuente del ruido que Kyoka había estado oyendo. Un ruido que, incluso mientras asimilaba lo que veía, empezó a cambiar. Incluso antes de que Kyoka pudiera reaccionar ante el peligro que la acechaba, oyó a Izuku gritar su nombre desde 2 pisos más arriba. Cayó por el techo con sus látigos negros formando un taladro, interponiéndose entre Kyoka y los explosivos. Al caer, los tentáculos de Sudon ya se transformaban en un escudo al aterrizar en las escaleras, justo delante de Kyoka. La rodeó con sus brazos, envolviéndolos a ambos con su látigo negro. Y entonces las bombas explotaron.